En Europa viven 4 millones de personas nacidas en América Latina. En los últimos años, los latinoamericanos llegan cada vez con más frecuencia a Polonia, un país frío entre Alemania y Rusia. Solo en primeros 4 meses de 2025, más de 16,000 llegaron legalmente a mi país. Eso representa un aumento de 12 veces en 4 años. ¿Por qué eligieron Polonia? ¿Y se arrepienten de esa decisión? En esa película mostraré las historias de 3 de ellos. ¿No miro la cámara? No. Ya. Enfócate en tu trabajo, por favor. Soy Cristian, soy chileno, estoy viviendo en Varsovia hace un año y como pueden ver soy artista y hace 9 años mi trabajo en Chile era mecánico de F-16. Estamos en un estudio de tatuajes en el centro de Varsovia. El estudio se llama Trashka y está en pleno centro. Todo comenzó cuando yo vivía aquí en Polonia el 2018. Trabajaba en un call center sentado frente al computador 8 horas diarias. Mi vida en Chile era trabajar con los aviones. Entonces yo caminaba todo el día, tenía movimiento y no sé, la vida de un mecánico que está cuando el avión llega al aeropuerto en un vuelo comercial y ahí se ve toda esa gente ahí que está moviéndose abajo, así era mi vida. Entonces cuando yo llegué aquí a Polonia y tenía ese trabajo en el call center, me estaba volviendo loco porque estaba encerrado en este medio metro cuadrado, solo frente al computador todo el día. Lo que hice fue comprarme un cuaderno para dibujar y mientras estaba trabajando, hablando por teléfono, dibujaba. Porque yo en realidad toda mi vida dibujé. Y el primer dibujo que hice fue un gorila, la cara de un gorila. Y mi compañero de trabajo lo vio al terminar el día y me dijo, ¿lo vendes? Y yo le dije, aún recuerdo, 80 slotes. Claro que sí, lo vendo, 80 slotes. Yo pensé que, yo nunca creí que él realmente me le iba a comprar. Y él me dijo, ya, pero fírmalo. Yo dije, claro, lo firmé y me pagó en ese mismo momento. Y en ese momento dije, wow, esto es Europa, ¿sabes? Como que el arte aquí es mucho más apreciado. Así comenzó la carrera, digamos, en que yo moneticé mi trabajo artístico por primera vez en mi vida. Luego, después de eso, me fui a Berlín porque me rechazaron la carta Povetu y no quería quedarme aquí luchando, ¿sabes? Dije, ya bueno, no funcionó, me voy. Y me fui a Berlín y allá me invitaron a una exposición. Entonces, ahí la primera vez que compré lienzos y pinté exclusivamente para ir a exponerlos. Pinté 4 cuadros que fui a exponer. Fue en un bar la exposición con más artistas latinoamericanos. Y vendí un cuadro. En mi primera exposición llegó una persona y me dijo, ¿ese es tuyo? Te lo compro. Y le dije 380 euros. Y me pagó en efectivo. Y ahí quedé loco. De verdad que ahí me explotó el cerebro y dije, ya se puede, ¿sabes? La primera vez que salí de mi país fue el 2015 y fui a estudiar 2 semestres al País Vasco, ahí en España. Estudié 2 semestres de mecatrónica. Esa fue la primera vez que salí de Chile y que vi otra realidad. Y luego volví a Chile y dije, mierda, la gente allá envejece, se jubila y aún tiene vida y energía para vivir. Entonces pensé que tal vez valía la pena intentarlo y poder ser un viejo feliz en vez de ser un viejo que se jubila a los 65 años hecho mierda. Porque así es en Chile. Uno se jubila para seguir trabajando, para poder comer. En realidad yo no quería vivir aquí porque
yo quería viajar por Sudamérica en moto. No tenía dinero como para volver a Chile, arrendar un departamento, buscar un trabajo. Así es que me dio vergüenza volver donde mis padres. Lo que hice fue, le pedí a un amigo de trabajo que me quedarme en su casa por un tiempo. Y en ese momento, después de yo decidir quedarme en Polonia para recuperarme económicamente, es donde conocí a Patricia, la que es hoy en día mi esposa. Y aquí vivimos. Este es nuestro departamento en Varsovia. Aquí es donde vivo con mi esposa Patricia y Jerry. Cuando pienso en las diferencias culturales más grandes entre Chile y Polonia, la primera para mí es la seguridad. O sea, el país es muy inseguro comparado a Polonia. En consecuencia de eso, todo funciona de una manera diferente. Por ejemplo, para mí actualmente como artista siempre voy viajando con mi iPad o el laptop en mi mochila y en Chile no haría cosas así. Entonces hay una diferencia muy grande en el sentido de que uno hace su vida y arma su día en base a estar seguro, ¿sabes? O sea, hoy día no voy a salir, por ejemplo, de fiesta o no puedo ir a tu cumpleaños porque es muy lejos y yo no tengo dinero para el Uber. Eso es una realidad, ¿sabes? Que no puedo ir porque no tengo dinero simplemente y no voy a tomar un bus porque no voy a volver a mi casa vivo, ¿sabes? Como hace 10 meses, yo venía volviendo de la estación de metro, caminando hacia mi casa y siempre veía que pasaba por un kiosco donde vendían como, no sé, frutas, verduras y muchas cosas. Entonces yo estaba esperando en ese entonces por mi carta Pobetu. Estaba aquí en mi casa desesperado, muriendo. No sabía qué hacer, no sé, estaba pasando por un momento difícil. Entonces, para hacer algo igual, decidí diseñar un mural para poder ofrecerles pintar eso gratis, en la buena onda. Entonces luego cuando el kiosco estaba abierto, volví a ir, llevé todas mis latas en una mochila y también dejé la GoPro ahí grabando la interacción, porque quería hacer un video con eso. Entonces entré al lugar y le dije a la señora, buenos días, yo vivo por aquí cerca, siempre paso del metro a casa, de casa al metro, y vi que le pintaron ahí un graffiti afuera. Entonces yo diseñé este mural que lo podría hacer gratis, si usted quiere lo hago ahora mismo. Y historia corta, pinté el mural. Pinté otra cosa, no lo que había diseñado, pinté el logo que ellos tenían, porque el lugar se llamaba Pani Marchewka, entonces pinté un logo de una Pani Marchewka, ¿sabes? Y subí ese video, esa interacción al TikTok y tiene actualmente como 2 millones, casi 2,5 millones de visualizaciones. Fueron dos noches, o sea, de una noche a otra yo ya sabía que algo estaba pasando muy inusual, porque cada vez que abría TikTok decía como en las notificaciones era como 99 plus. Y yo así, ¿qué? Nunca había visto eso, ¿sabes? No sabía que era posible. Y mi reacción primero era intentar convertir toda esa gente que me escribía en un potencial trabajo, ¿no? Y gracias a ese video, en verdad, tuve mucho trabajo. Mucha gente me escribió, he pintado muchos muros, pinté un par de autos, pinté en una estación de bomberos, en una OSP, en Kasky. Y en general, TikTok, digamos que me cambió la vida un poco. Y ahora, vamos a pintar algo, ¿no? Heracles, antes de salir, necesitas decirme la historia de esta obra. La historia de esta obra se llama Mística Bildo porque es una reunión compuesta de todas las diferentes etnias indígenas que hay en el territorio chileno. Entonces, hay mapuches, hay que se ubican más al sur del país, hay aymaras, están los Rapa Nui de la isla de Rapa Nui o Easter Island, como la conozcan. También hay onas de la Patagonia
Y también muy importante, hay 2 estudiantes, que son los que comenzaron la revolución social en Chile. Y ese fue el gatillante para mí pintar esta obra. Era un cabildo ideal, desde mi punto de vista, para poder escribir una constitución política que vaya a cambiar la que dejó el dictador Pinochet y compuesta por los elementos sociales que necesitamos, ¿no? La gente que podría realmente representar las necesidades del pueblo y que respete a los pueblos originarios que estaban ahí antes de un gobierno. Entonces, por supuesto que están 2 estudiantes también y muy importante, un perrito. Hay un perrito porque en las protestas los perros siempre apoyan al pueblo y se enfrentan a la policía. No tengo nada en contra de la policía, pero me parece muy curioso que en un conflicto entre el pueblo, la sociedad que quiere reclamar algo que no es justo, los perros decidan unirse a ellos y luchar contra el poder. Me parece increíble. Entonces, también puse ahí un perrito. Gracias. Vamos a pintar algo nuevo. Vamos. Yo creo que eso de ser más creativo está muy relacionado a la identidad. Yo estando en Europa fue que tuve el valor de decir yo soy artista. Nunca antes en mi vida fui capaz de decir yo soy artista, porque no es fácil tener ese valor de dejar de criticarte, dejar de decir que no es suficiente y decir sí, soy artista, me llamo Cristian. Lo negativo de emigrar es que estás lejos de tu casa, que extrañas a tu familia, a tus perritos. Y obviamente te falta eso, un cariño que nunca vas a poder, digamos, llenar. Hay un vacío que queda vacío para siempre. Pero ¿cuál es la parte positiva de emigrar? Es que tú puedes construir tu identidad. O sea, por ejemplo, yo llego aquí, conozco al 100% de las personas que conozco desde el momento en que piso Europa. Y yo digo, yo soy artista, yo tatúo. Y esa persona conoce a su amigo y dice, oh, conocí a un chileno, un tatuador. Entonces, tu identidad se transforma en quien tú eres desde ese momento que tú llegas aquí al lugar nuevo en adelante. Y no está esa tía o esa abuela que te aman mucho, pero te siguen arrastrando a ser lo mismo que tú siempre fuiste. Y eso para mí es lo positivo, lo hermoso, loco, de emigrar. Que tú podís evolucionar y podís ser otra persona al final. Digamos que tus valores y el núcleo de ti como moral, etcétera, emocional, sigue siendo el mismo, pero la percepción social tuya es otra. Y eso es hermoso, loco. El 11 de junio 2025 en Toruń, un venezolano apuñaló a Claudia con múltiples heridas en la cabeza, el cuello y el pecho. Joven polaca murió en el hospital. Menos de un mes después, en Nove, un colombiano atacó con un cuchillo a un polaco durante una pelea. El hombre murió en el lugar. A raíz de estos crímenes ha crecido el temor hacia los migrantes en la sociedad. El 19 de julio se organizaron manifestaciones anti-inmigrantes en más de 100 ciudades de Polonia. Ci ludzie z krajów trzeciego świata mają inne narzędzia do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Coś, z czego my wyrośliśmy 500 lat temu. Oni inaczej się zachowują. I statystyki mówią wprost. Tam, gdzie ich jest dużo, tam wzrasta straszna przestępczość. Przerażająca jest historia Klaudii. Ale to niestety, jeżeli nie zmienimy postępowania jako Polska, to nie będzie jeden odosobniony sztab. Trzeba powiedzieć wyraźnie. My jako Polska nie mieliśmy kolonii. Nie mamy żadnych historycznych zobowiązań wobec żadnego państwa z krajów trzeciego świata. Nie musimy iść drogą Anglii i Francji. Nie musimy i nie pójdziemy. Dzisiaj jesteśmy tutaj
bo Polska jest naszą ojczyzną, jest naszą matką, a my jesteśmy braćmi i nie dajmy tego braterstwa sobie nigdy wypaść. Polak Polakowi bratem. Musimy się tej masowej imigracji przeciwstawić. Nie chcemy iść drogą zachodnią. Chcemy w Polsce normalności. Dziękuję bardzo. Gdyby miał Pan jakiś przekaz dla latynosów, którzy się zastanawiają nad przyjazdem do Polski? Ja bym powiedział im tak, zastanówcie się, jaki jest wasz cel i czemu nie chcecie budować swojego kraju według swoich własnych reguł, tylko przyjeżdżać do obcego, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Rozumiem, że to jest poszukiwanie lepszego życia, ale my jako narodowcy, jako patrioci uważamy, że własne życie należy organizować we własnym kraju. Muy interesante, ¿no, Davey? Dime qué piensas sobre la opinión de esta persona. Bueno, la verdad respeto mucho su opinión. Respeto demasiado su opinión, pero no la comparto, ya que pienso que una persona está en todo su derecho de viajar a otro país y experimentar nuevas culturas, unas mejores oportunidades de trabajo, un mejor estilo de vida, pero respetando las normas, reglas y la cultura de las personas que viven en ese país. En mi habitación dormimos 7 personas. Son cámaras estilo ejército, camarote, que son 2 camas en un catre. Entonces siempre tiende que el que duerme arriba despierta el de abajo al intentarse subir a la cama. No es un secreto para las personas que estamos aquí en Polonia que hay muchas agencias que estando tú en tu país te ofrecen una oportunidad laboral y cuando estás aquí te ofrecen otra. Entonces, a mí en mi caso me prometieron un trabajo y cuando llegué aquí prácticamente era algo muy diferente a lo que me habían prometido. Pues yo soy una persona que me le mido a lo que sea. No le tengo miedo al trabajo, me gusta mucho trabajar, ya sea cual sea el trabajo. Pero pienso que no es el deber ser de que te prometan algo y tú vengas con la ilusión de trabajar en eso que te prometieron y cuando estés aquí no te cumplan. ¿Puedes compartir los detalles? Bueno, a mí me prometieron trabajar en paneles solares, pero cuando llegué aquí la verdad el trabajo simplemente no se dio. Entonces, sin embargo, bueno, nos ofrecieron otro trabajo en una fábrica de alimentos y yo dije, bueno, ya estoy aquí en Polonia, no puedo retroceder simplemente porque la vacante no sucedió. Así que vamos a experimentar qué nos prepara esta fábrica entonces. La mayoría de las agencias, ya pienso que ese es como el truco para atraer a latinos aquí a Polonia. Es como su estrategia para que ellos lleguen ofreciéndoles un buen empleo, motivarlos y que cuando están aquí el empleo nunca existió, simplemente fue como un gancho para atraerlos y ya después que ellos están aquí ellos les dicen, bueno, no sucedió la oferta laboral, pero te tengo esto, ¿lo tomas o lo dejas? Y las personas pues con tal de trabajar ellos simplemente aceptan el trabajo que les corresponda. Actualmente yo trabajo en una fábrica de alimentos, en especial, principalmente es pollo. Mi función como tal es colgar pollos. Es una banda que lanza una cantidad de pollos. Primero los procesan en una piscina, los lavan, ya los pollos llegan muertos a mi área. Y en esa banda cae demasiado pollo. Y tú lo que tienes que hacer es coger el pollo y colgarlo en un gancho. Coger otro pollo y colgarlo en un gancho. Y así sucesivamente. Pero eso es una cantidad de pollos. Es un poco duro porque la banda se llena de pollos. Tú tienes que rodarlo, tienes que acomodarlos. Y no puedes dejar que los ganchos se vayan vacíos. Entonces, por lo tanto, al principio sí se me hizo un poco difícil porque sentí que los ganchos iban muy rápido. Había demasiado pollo. Mi pregunta fue como que esto no para, no hay un lapso de descanso entre cada 5 minutos, decía yo pues, pero no es un trabajo constante. Opinaría que sí vale la pena, ya que mi función es enviar dinero a Colombia para apoyar a mi familia y claro que acá me estoy ganando un sueldo que en Colombia es un poco complicado ganarse, a pesar de que soy una persona estudiada.
A todas esas personas que quieren venir para acá, en mi opinión, solo es mi opinión, les aconsejaría que investigaran primero, ya que hay personas que se motivan es porque ven fotos, ven videos de los edificios, de los paisajes de Polonia. Y sí, eso es muy llamativo, la verdad, es muy lindo experimentar vivir esta experiencia en estos países, en estas ciudades. Pero la realidad son los trabajos. Los trabajos son muy duros, son fuertes. Hay personas que la verdad no, como que no están acostumbradas a esta rutina y a veces no duran ni una semana trabajando. Porque también son horarios muy fuertes. Yo manejo un horario entre mi programación que es de 1 de la mañana a 11 de la mañana. Pienso que es un horario muy agotador. Porque no estoy acostumbrado de pronto a permanecer tanto tiempo despierto en un horario que está diseñado para descansar. ¿Crees que la llegada de miles de colombianos puede mejorar la nivel de seguridad en las calles de Polonia? Pues la verdad opino que sí. Opino que sí porque con todo respeto, claro, a los latinos que todos los días llegan por montones aquí al país de Polonia para buscar un mejor estilo de vida. Respeto mucho eso porque también es mi caso, estoy aquí para buscar un mejor estilo de vida. Pero sí, la verdad, considero que podría empeorar la situación en seguridad, ya que entre esas personas, lamentablemente, son pocos los que cometen vandalidades, atrocidades, ya sea en mi país o en otros países de Latinoamérica, y creen venir aquí a hacer las mismas cosas atroces que hacen en su país. Pero lamentablemente por culpa de esas pocas personas se daña la imagen de todo un grupo de inmigrantes que la verdad están aquí simplemente para mejorar su estilo de vida, apoyar a su familia y vivir en un país más seguro. Y hacer una carrera como en tu caso. Sí, bueno, en mi caso la verdad, yo pienso que desde un principio me mentalicé de que en este país podría lograr algo más grande con mi carrera musical. Considero que con mi estilo, con mi carisma, con los ritmos de mi canción puedo llegar a los corazones de los polacos. La composición y la música ya es un estilo de vida. Este es mi estilo de vida, esta es mi forma de ser, este es mi futuro, porque mis intenciones son en un futuro poder vivir 100% de la música. Para mí esa es como mi forma de despejarme, mi forma de relajarme, mi forma de expresarme más que todo, escribiendo canciones. Mi primer plan artístico ahora mismo es grabar mi próxima canción. Mi nueva canción se llama Evelina. Probando, 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 probando. Probando, 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 probando. Hey, maluco. Bueno, bebé, ya vamos a empezar a grabar. Subimos la pista, pero la pista se cargó lenta. ¿Cómo hacemos para ponerle el tiempo original? Vale, vale. Ya, entonces voy a iniciar a grabar entonces, ¿viste? No ustawiamy jeszcze Grabando, yo me voy a ocupar si algo me llama. Ya, exacto, ya. Voy a empezar a grabar y te voy a ir mostrando ahí, Freddy, ves mirando cómo va quedando, ¿viste? Ah, maluco. ¿Ah? ¿Sabías que son las 8 de la noche? Y es de día, veamos. 8 de la noche. Y a las 10 de la noche todavía el sol picando, marica. Está bien, pero repitámoslo. Le metí mucho aire. Tú eres todo lo que quiero junto a mí. Tu mirada se pierde entre mis ojos. Ah, sorry. Creo que no estoy haciendo las pronunciaciones bien. Eres todo lo que quiero, eres la joya. ¿Cómo lo ves? Está bien. Porque yo digo eres. No digo eres. Eres la joya que... Pero estaría bien, ¿eh? Es algo urbano. Sí, pienso que todo el tiempo latinos lo hacen. Ah, bueno, vale, perfecto. Entonces continuamos con la otra parte. Yo
Yo sé que quieres producir el videoclip también. ¿Qué idea tienes en tu cabeza? Pienso que mi video lo caracteriza playa, arena, árboles, porque me gusta que la naturaleza también se combine con este ambiente. Y risas. Me gusta mucho que la interacción mía entre la modelo y mi persona sea de risas, o sea, que ambos sonriamos. Eso brinda una especie de confianza hacia las personas que están viendo mi video. Akcja. Akcja. Otra vez. Dobra, akcja. Akcja. Z tobą? Nadie brilla como tú, en mis sueños siempre estás presente y me desespero por tenerte. Eres la razón que mis noches sean mágicas. Nadie brilla como tú. Incluso en una habitación llena de arte, te seguiría mirando a ti. Evelina, y si no sabes quién soy yo. Yo me llamo Israel Domínguez Pimienta, soy cubano. Estamos en la ciudad de Wrocław, capital de la cultura europea. Gracias a Dios. Estamos en el centro de la ciudad. Esto es Rines, todo esto se llama Rines, que se hace en español es centro. En el restaurante El Cubano, mi negocio, es el negocio familiar que tenemos aquí. Más que tenemos viernes, sábado y domingo, música en directo, Tenemos música en directo. Tantos instrumentos, solo un solo músico, que soy yo. La música en mi vida juega todo el papel del mundo y más. Yo te hacía un cuento el otro día de que yo puedo hacer cualquier tipo de trabajo, pero si no hago música es que la vida se me vuelve nada, se me vuelve un éter, un aire. ¿Cómo funciona mi cocina? En sentido general, mi cocina es una cocina de cultura cubana, culinaria cubana, totalmente cubana. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tengo dos trabajadores en la cocina. Uno es mi amigo de los años, que nacimos juntos, a tal punto de que sus padres viven hoy en la casa donde yo vivía en Cuba. Y entonces, pues nosotros nos conocemos desde pequeños, muy pequeños, y ya después yo lo traje para acá. Y ese es el que tengo trabajando ahí. Y también tengo una colombiana, que ella en lo que es buena es en mariscos. Entonces ellos son mis cocineros. Eso no quiere decir que yo no cocine bien, No quiere decir que mi esposa no cocine bien, Ten cuidado con eso, Nosotros cocinamos bien, pero así damos posibilidades de trabajo a otras personas y también nosotros pues, nos aliviamos un poco porque tenemos muchas horas de trabajo. Ahí tenemos ropa vieja que viene acompañada de arroz con gris, arroz moro, o famoso arroz moro. Todo eso es acompañado con ensalada y con fritas, tostones de plátano o chips de plátano, brochetas de cerdo, carne de res, gulas, se dice aquí gulas en polaco, se llama gulas. Muy rico ese plato que viene acompañado o con papa o con arroz con gris y fritas y demás. Yo te voy a decir claro, no me gusta mentir. Yo viví tanta amargura en Cuba que no tengo en mi mente, no tengo en mis recuerdos nada bueno de lo que yo viví en Cuba. Y eso es triste.
Porque yo solamente tengo cuando yo era pequeño, que sí, mi familia, alguna vez, no sé, te puedo hablar de 4 años, que sí íbamos a lugares importantes en Cuba, pero después el país se volvió nada, no me alcanzaba para nada, yo tenía que vivir todo el tiempo pidiendo dinero para poder comer, para poder vestir. Mi casa era de madera, mala madera, y eran 4 metros cuadrados. Es penoso decirlo, pero ni baño teníamos. No teníamos ni baño. Y mi hija se levantaba por la mañana y me decía, padre, regálame $1 cubano para ir a una merienda. Y yo le decía que no tenía. Mi esposo y yo teníamos que coger y guardar el pan, porque en Cuba hay una tarjeta donde tú puedes tener diario solamente un pan por persona. Y entonces nosotros guardamos ese pan para dárselo a ella al otro día. Los zapatos de la escuela de mi hija, yo se los hacía. La suela eran gomas de carro. Quitábamos las gomas de carro y la parte de adentro, de eso yo le hacía los zapatos a mi hija. Es real. ¿Sabes lo que es cocinar? En Cuba no había, como que no hay corriente, pues la madera de los árboles, la gente la cogía para cocinar, pero cuando no había nada más, yo tenía que usar las gomas, el caucho de los coches, que eso es humo, y tapar bien las cazuelas de aluminio, taparlas bien, y con eso cocinar a veces. Todo ese humo está aquí, yo lo siento, eso no se olvida. Pero comencé a trabajar en un hotel que se llama, no recuerdo el nombre ahora, qué mala memoria tengo. Entonces, comencé a trabajar en ese hotel y ahí conocí a la mamá de mi actual hijo, Mateus, y ahí la conocí y entonces salí de Cuba porque en Cuba nada es seguro, ¿no? Lo que existe nada más es el hoy. No sabes qué va a pasar mañana. Sucede que yo fui a la embajada a presentar mis documentos, como es lógico, y entonces cuando fui, el embajador me hace una pregunta y me dice, ¿por qué quieres ir a Polonia? Y le dije, bueno, quiero irme. Y me quedé pensando y dije, tenía miedo de decirle algo, porque yo dije, si le digo que quiero quedarme en Polonia, a lo mejor me dicen que no. Pero no voy a tener miedo, se lo voy a decir. Le dije, mire, el problema es que yo aquí no tengo posibilidad de poder darle un futuro a mi familia, a mi hija que está pequeña ahora. Y yo necesito irme de aquí, no importa para dónde. Polonia, si aparece otro país. Pero quiero irme ya, definitivamente. Y me dijo, 1, te agradezco que hayas sido sincero conmigo, pero 2, te voy a pedir un favor. Cuando te montes en el avión y salgas en el aeropuerto José Martí, salgas desde el aeropuerto, mira hacia abajo. Y yo me quedé pensando, dije, ¿pero qué le pasa a él? ¿Por qué? Cuba es bella, ¿no? Me dijo, siempre mira hacia abajo. Todo el tiempo que el avión esté pasando esa parte así de Cuba, mira los colores que tiene tu país. País bello, como tú dices, míralo. Y cuando el avión diga que estás en Polonia, mira hacia abajo y mira los colores que tiene Polonia. Y eso siempre tenlo presente para toda la vida. Y yo pasaron las horas, 8 o 9 horas en el avión, no dormí. Y cuando llegamos ya el avión dijo que estábamos en Polonia, miré hacia abajo. Voy a decir que estábamos en invierno, que normalmente en invierno saben que no hay mucho color, ¿no? Porque es todo blanco, la nieve. Pero entonces, cuando empezamos a pasar por las ciudades, empecé a ver colores bellos, algo bello. Me llamó mucho la atención y recordé las palabras de él. Y yo dije, es verdad, cuando no hay libertad no hay color. Cuando hay libertad, todo es bello. Cuando yo comencé trabajando como profesor de guitarra sin hablar el idioma polaco. Eso fue monumental. Porque entonces mi esposa me conseguía los contratos con las familias que ella conocía para que yo ganara algo. Y me pagaban por una hora 20 zlotys, una hora con un niño, pero el contrato era que yo tenía que darle esa clase al niño, pero en español. Era bueno para mí, pero para el chico era fatal porque
no sabía nada de español. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que el niño no entendía nada y le decía a la madre, yo no entiendo nada, no lo entiendo. Y como que yo no sabía nada de polaco, pues no podía rectificar, ¿no? Ahora sí, era normal. Y así fui dando clases y clases y clases y clases hasta que pude conseguir trabajo en una fábrica de piezas de auto. Ahí empecé en la fábrica y era terrible también porque no conocía bien el idioma. Y por muy bien que yo trabajara, pues había una barrera comunicativa. Si tenían que decirme algo de un cambio de turno, había veces que yo iba a los turnos que no eran. Ahí yo aprendí también aprendí a trabajar, porque en Cuba no hay costumbre de trabajo. Para trabajar tienes que venir a un país de estos europeos o a Estados Unidos y tienes que trabajar 12 horas, duro, muy duro, y pasar lo que pasan mucho los latinos, que a veces los explotan. Y los latinos pues no dicen nada, no se quejan por miedo a perder su estatus social, por miedo a perder sus documentos. Y yo creo que eso es un gran error. No puede ser que tú trabajes 12, 14, 16 horas al día y que no tengas cherba. Cherba es decir, descanso. No puede ser eso. Es decir, no dejes que eso te pase. Tienes que ir, busca un abogado, que hay muchos abogados que hablan en español. Habla con ellos, porque eso es explotación del hombre. No puede ser. Defiéndete. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en una fábrica, yo estaba muy cansado. Y yo quería hacer mi negocio, porque tenía sueño, tenía fuerza para luchar, pero estaba muy cansado ya. Y un amigo mío, que era mi jefe, me dijo, siéntate, vamos a hablar. Me dijo, tú trabajas duro y por eso te voy a dar este consejo. Aquí, y esto te va a gustar mucho a ti, lo que voy a decir ahora te va a gustar a ti. Me dijo, aquí en Polonia, el único impedimento que tú tienes es tu cabeza, es tu mente, es tu psiquis. Si tú quieres tener un negocio, tú lo puedes tener, pero depende de ti. No depende de mí, no depende del jefe que tú tienes, depende de ti. El límite eres tú, no es nadie. Es decir, el límite te lo pones tú. Si tú eres capaz de decir, puedo, y luchas duro, y trabajas bien, vas a lograrlo. Prueba. Y yo le hice caso. ¿Y qué? Trabajé 7, 8 años en una fábrica y ahora tengo un restaurante. ¿Pero por qué tengo un restaurante? Porque escuché a una gente vieja que era mi jefe, que me exigía. Y cuando yo pensaba que como yo como cubano pensaba que me estaban mandando, no, me estaban educando. Me estaban diciendo cómo era la vida real. ¿Ven? Porque esta es la vida real. Cuba no es la vida real. Cuba es una fantasía que no se cumple nunca. Aquí se cumplen los sueños. Pero depende de ti, no depende de nadie más. Solo tienes que entenderlo un poquito nada más. Es cambiar un poquito el chip que tienes en tu cabeza y ya, todo se va a lograr. ¿Te gustó la historia? ¿Viste? Ay, recuerda bien, deja que la gente vea tu tatuaje. Yo te voy a hacer un cuento. Entonces, eso fue una barrera. La otra barrera fue la cultural. Esa barrera sí es muy dura, porque en Cuba la forma del cubano es muy diferente, es totalmente diferente aquí. El carácter del cubano, el carácter del polaco, eso es algo monumental. Es decir, ellos te discuten bajitico, pausado, a veces, cuando no están tomando. Pero el cubano no sabe discutir. Y eso es un problema que todavía hoy hay con todos los inmigrantes que entran al país, que no saben discutir. Es decir, si tú tienes un problema con alguien, normalmente discutes aquí, hablas, y ya. Tiene que ser que estén con mucho alcohol y las cosas se van de... Pero para eso está la policía, pues hay mucha seguridad con la policía. Pero el latino no es así, no solo el cubano, el latino completo no es así, el latino es muy agresivo. El latino cuando, y es algo que aquí no se entiende, pero es así.
Tú ofendes a un latino y automáticamente hay problemas. El latino no te va a discutir, el latino te va a dar golpes. Eso es una barrera muy grande que yo creo que por eso es que hay tanto problema hoy con los latinos aquí. Esa es otra barrera que yo pasé. Al principio también era así, pero después me adapté. Cada domingo cuando yo termino, yo me siento al lado de la puerta de mi restaurante y me tomo o un café o un Cuba Libre o un mojito y mi tabaco y me siento ahí a oír un poco de música bajita porque ya 11 de la noche, esto para los vecinos. Y venían dos chicos polacos, jóvenes, muy jóvenes, tenían 20 años. Y cuando pasaron, pues me atacaron y me arrebataron el sombrero, los espejuelos y el tabaco que tenía puesto. Pero fue muy rápido. Yo me levanto, voy donde están ellos y les digo, ¿por qué me hacen eso? No pueden hacer eso. Y me dicen, ¿quién tú eres y por qué tú estás en Polonia? No, yo estoy aquí porque vivo 15 años aquí, soy cubano y no obstante, eso a ti no te interesa. Vivo en un país libre. ¿Qué pasa con eso? Y ahí tuvimos un problema que después vino la policía y ahora todo está en proceso judicial. Bien, eso es otra cosa. Ahí es que se demuestra que yo estoy adaptado al sistema. Es decir, si yo en ese momento me comporto como un cubano, esos dos chicos estuvieran en un hospital, posiblemente uno muerto, porque normalmente tú atacas a un cubano de esa manera y lo primero que yo haría, si yo tengo la cultura cubana todavía en mi cabeza, es coger. Yo tenía en mi mano un vaso, yo podía romper el vaso y atacarlo, pero no puede ser, no puedo hacer eso, porque detrás de ese chico hay una madre, hay un padre, hay una familia, y tienes que pensar en eso. Entonces yo lo que hice fue, calmado, tranquilo, me defendí de otra manera hasta que vino la policía y ya está. Mira, latino que sales de tu país, amigo mío, no sé cuál es tu pensamiento sobre el futuro que tú quieres. No sé cuál es tu forma de ver la vida. Fuera. Ahora te digo, si vienes a Polonia, tienes que saber que desde que tú coges el avión, te voy a decir lo mismo que me dijo el cónsul. Mira los colores de tu país y cuando llegues a Polonia, mira los colores de Polonia. Valora eso siempre. Y número uno, tienes que saber que la cultura esta, la cultura polaca, no tiene nada que ver con tu cultura. Y si tú, porque tienes un problema social, porque tienes un problema económico, porque tienes un problema de familia, no tienes dinero para mantenerla, sabes que te están explotando y vienes a otro país, lo menos que debes de hacer es adaptarte. Que si tú te adaptas, vas a tener todas las posibilidades del mundo y más. Hay muchas barreras, pero la barrera la pones tú, no la pone el país. O te adaptas o no vengas. Que yo te digo, y quiero que esto sí sea algo que tenga que salir, por favor, porque sería injusto no agradecerle a la madre de mi hijo, que fue gracias a ella que yo pude salir de ese desastre del país. Ella fue la que me dio la libertad. Ella fue la que me dio un hijo maravilloso. Ella fue la que me enseñó a que tenía que creer en los amigos. Gracias a ella, yo estoy aquí, soy hoy un hombre libre y mi familia hoy es libre. Gracias, Agnieszka, por todo lo que has hecho por mí y todo lo que sigues haciendo actualmente. Por confiar en mí ahora más que nunca. Gracias a ti y a tu familia. Te lo agradezco mucho de todo corazón.